Sexualidad y ciudad son dos términos que rara vez aparecen juntos. Solemos imaginar el deseo como algo íntimo y alejado de los espacios públicos, pero las ciudades también tienen geografías invisibles, lugares donde el cuerpo, el encuentro furtivo y el placer encuentran formas inesperadas de existir. Hoy, en Antropociudad, hablamos del cruising y de las fronteras entre lo público y lo privado. Acompáñanos. Las ciudades están llenas de espacios que parecen tener una función definida. Hay lugares para trabajar, para descansar, para comprar, para movernos. Sin embargo, como hemos visto antes, la vida urbana siempre desborda aquello para lo que fue planificada. En cualquier esquina aparecen formas de habitar que rara vez se ven en los mapas oficiales de la ciudad. Bienvenidos a Antropociudad, un espacio donde exploramos las ciudades latinoamericanas desde una mirada antropológica. Aquí pensamos la relación entre las personas y los territorios que habitan, entendiendo los espacios urbanos no solo como simples escenarios, sino como lugares donde se producen relaciones sociales, experiencias cotidianas y múltiples maneras de vivir. Hoy abordaremos un tema poco frecuente en los estudios urbanos, pero profundamente ligado a la experiencia de habitar lo público, la relación entre sexualidad y ciudad. Nuestro invitado es Hernán Stay, antropólogo chileno graduado de la Universidad de Concepción y estudiante de la maestría en estudios urbanos de Flaxo, Ecuador. A partir de sus experiencias y reflexiones viajaremos a Santiago de Chile y nos adentraremos en el cruising, una práctica que nos acerca a usos inesperados del espacio urbano. El cruising para mí, primero que todo, es una práctica completamente de la homosexualidad masculina. Es como una práctica sexual íntima, de contacto breve. Tú perfectamente puedes tener una relación sexual en un espacio público sin conocer siquiera el nombre de esa persona. Es un espacio de convergencia entre heterosexualidades flexibles o discretas y gente abiertamente homosexual. Es un espacio, el cruising, donde dialogan deseos carnales que no están permitidos mucho más allá, pero que en la liberación del cuerpo el hombre encuentra un lugar donde desarrollar esta actividad. Podría catalogarse que hay lugares más cerrados o más públicos también donde se realizan, y ahí también hay una diferencia, pero lo resumiría como en una práctica que encuentra espacio siempre dentro de la urbe para existir a vista y paciencia de todos los que puedan pasar por ahí. Es como una existencia invisible, pero que mucha gente sabe que pasa, mucha gente lo descubre y empieza a frecuentarlo. En otras palabras, el cruising podría definirse como una práctica de encuentro sexual que se desarrolla en espacios públicos o semipúblicos de la ciudad. Se trata de una forma de interacción marcada por el anonimato, los códigos compartidos y el uso inesperado de lugares cotidianos como parques, baños, estaciones o cines. Pero ¿cómo llega una persona a conocer estos espacios? ¿Cómo se aprende a leer esos códigos invisibles? Yo tengo una trayectoria en la que he conocido espacios cómo se han ido higienizando y poco a poco moldeando para que esto no exista. O sea, yo cuando empecé tuve experiencias en muchos baños de mall, de centros médicos, pero estaba mucho esto del hoyito en el baño entre una gaveta de un hombre y otro, el hoyito más grande, y después de un tiempo ya se sabía que pasaba eso ahí. Me acuerdo mucho de un mall en la ciudad de Viña del Mar, por ejemplo. Íbamos siempre con mi familia una vez al mes, me acuerdo, y yo iba a eso y veía muchas cosas y se sabía, y después pasó que esas separaciones ya no eran de madera sino que metálicas, porque la gente del mall ya se dio cuenta. Después se clausuró definitivamente ese baño. Habían hombres que sabían que iban a ocupar eso ahí, que iban en busca de eso. Y yo después de un tiempo ya reconocía a cierta gente también. Entonces ahí convive el usuario de un mall que de repente llegaba, no sé, un hombre casado y pasaba eso allí, y es algo que estaba ahí, mientras afuera había gente de shopping en lo más normal, en un centro comercial, en un espacio. Entonces eso también es como que va definiendo un poco cómo miro el cruising, igual como estas prácticas que mezclan varias dimensiones, pero que están ahí, pero como que se invisibilizan, o cierta gente solo las sabe. Si el cruising existe en la ciudad, también necesita lugares para desarrollarse, y esos espacios probablemente no aparezcan en una guía oficial. Son territorios reconocidos por quienes conocen sus códigos y que muchas veces pasan inadvertidos para el resto de los habitantes. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Pues miren, hoy estamos acá en Santiago de Chile. Ya saben que nos gusta visitar lugares de cruising y hoy vamos a ir a un lugar de cruising
muy específico acá en Santiago de Chile que se llama Cerro San Cristóbal. Nos dijeron que acá se pone... Existe en el área metropolitana de Santiago el Cerro San Cristóbal, que el Cerro San Cristóbal es como el parque, el pulmón verde de Santiago, un lugar turístico. Pero hay un área del parque donde se sabe, o los homosexuales sabemos que se hace cruising y les van trotando y como deportivos y todo. De hecho, hay mucha producción de creadores de contenido en las plataformas de Twitter que es de sexo de cruising en ese lugar, es como que se sabe abiertamente. Hay un lugar, un parque cercano que también se sabe que van hombres y pasan esas dinámicas. Un hombre solitario, otro solitario, mirada, como una especie de baile de apareamiento, cruzándose hasta llegar a leerse y ya concretar. Eso tiene un horario porque igual se busca más la oscuridad en ese lugar o si no es un contacto y se pueden mover también. Nos dijeron que acá se pone bueno como entre las 6, 7, 8, que aquí oscurece un poco tarde en Chile. Ahorita son las 6:30 y vean, vamos a ir hasta acá. Y un tercer espacio que ya sería más formal de encuentros homosexuales en lugares públicos, de sexualidad, los cines porno, que sé que queda uno ahora en Santiago. Yo el primero que descubrí el que está cerrado, que no me acuerdo que se llamaba El Nilo parece. Y estos los dos están en la Plaza de Armas, el Nilo estaba en una galería abajo en la esquina, y el otro está a media cuadra de la Plaza de Armas al lado de la catedral. Y eso es lo que me refiero cuando que esto ocurre a vista y paciencia de todo el mundo. Tú bajas un subsuelo, pagas una entrada de $5, 5.000 pesos en Chile o 3.000, no sé. Y ahí está ocurriendo y ahí va otro tipo de gente, son otro tipo de dinámica, otros olores, es completamente distinto. Y siempre también está este contacto en los medios de transporte igual. Yo he tenido experiencias de tener acercamientos y como engancharse sexualmente en el metro, por ejemplo. Y eso en Santiago también uno lo puede encontrar y uno sabe también más o menos dónde. Yo eso no lo he hecho mucho, pero sí me ha pasado y siempre es como el vagón final, las horas punta, muchos cuerpos juntos. Ah, y otro espacio que quizás también están las famosas cabinas, pero eso se reconoce igual de estas cabinas de computación, que en Santiago hay un cibercafé que está en la esquina del Cerro San Cristóbal, que es conocidísimo, o sea, del Cerro Santa Lucía, que es conocidísimo, que está abierto 24 horas, y también hay gente que graba contenido de eso, pero ese es como más, no es tanto cruising, como que la gente sabe a lo que va. Entonces hay uno que está más institucionalizado, por decirlo así, y otro que es más, tiene más esta libertad, más del código y la discreción, que ahí es donde entra más el público, entre comillas, heterosexual, que tiene que ver con la instantaneidad, con la fluidez rápida del acto sexual y chao. No, porque no es una adopción identitaria sexual permanente, es algo completamente el momento. Entonces, aunque desde fuera pueda parecer una práctica homogénea, el cruising adopta formas muy diferentes según el lugar donde ocurre. No es lo mismo un baño público que un parque, un cine para adultos o una estación de metro. Cada espacio tiene sus propios códigos, riesgos, sensaciones y tipos de encuentro. un baño es un lugar de alto riesgo, de una vertiginosidad, porque uno está más expuesto a guardias de seguridad, a más gente. O sea, si te topáis con alguien conservador que te pilla haciendo eso, puede que te peguen ahí adentro. Hay espacios, siempre hay baños que se sabe. Hay códigos, en los baños se da mucho el pie sobre la división del otro cubículo. Como hay un código del cuerpo ahí, que el pie que se mueve, o de repente uno ve la sombra de alguien masturbándose al lado. Y eso ya es hay alguien que está buscando sexo ahí. Y ahí se puede cambiar una cabina entera y entrar. O si existen estos hoyos que ya pasa muy poco. Gente que pone el pene ahí y se produce sexo oral o penetraciones en medio de esta pared de un cubículo de baño a otro. Entonces es una sexualidad súper abierta, es una sexualidad muy explícita, muy animal, muy desde el deseo, desde el placer carnal directo. Y el baño igual tiene, claro, otra luminosidad, las sensaciones son distintas, los olores son distintos, pasa mucho por otro tipo de cosas. Y el parque igual es otra cosa, porque el parque está más a los ojos aún. Un parque, el parque metropolitano, el Cerro San Cristóbal, está como que vas al Cerro San Cristóbal.
Pues mira, yo le doy un 8. La neta está bien. Yo siento que se pone bien. El lugar sí, para hacer cosas es un poquito incómodo. Pero, pues, ay, amigos, si quieren comodidad, pues váyanse a un lugar de dinero. No todos los encuentros ocurren de la misma forma. Mientras algunos espacios parecen atraer a personas que buscan deliberadamente este tipo de experiencias, otros permiten encuentros más circunstanciales. En un parque, por ejemplo, una conversación casual, una mirada compartida o un momento de coincidencia pueden dar lugar a interacciones que inicialmente no estaban planificadas. Pero tú en el parque, un paso de mucha gente, entonces generalmente ahí, si no es de noche, es muy difícil. El parque es más situacional y ahí puede encontrarse un poco más abierto del trabajador que uno se pueda topar o alguien que esté tomándose una cerveza con el que empezáis a conversar y ya enganchaste y podéis irte después a un motel, por ejemplo. Eso también pasa. Entonces, ese tiene otro componente. No es alguien que fue a buscar sexo directamente ni que es homosexual, puede ser, sino que ahí puede variar en gente que pasa mucho de gente mayor que alguna vez cuando joven tuvo una experiencia, pero después se casó, tuvo hijos y ahora de nuevo como que sabe y quiere, entonces existe en ese espacio. Y el tema de los baños y del cine principalmente es donde más se ve este heterosexual de paso, heterosexual flexible, no sé cómo llamarlo, que igual yo lo he pensado en un riesgo de salud también, o sea, hay muchos hombres generalmente de trabajadores de la construcción que pasan, tienen sexo y se pueden contagiar de cualquier cosa y después se van a sus casas y tienen sexo con sus mujeres. Y el alza de índices de VIH en mujeres ha subido, o sea, porque la responsabilidad o la educación sexual tampoco es algo que esté tan instaurado, no es que algo que esté no está instaurado. Y dentro de las construcciones del hombre, de lo patriarcal, de todo eso, aún es más difícil renegando esta práctica. Entonces ahí se produce una convergencia de capas que tiene que ver con el deseo, la salubridad como sanitaria de las infecciones o de las enfermedades de transmisión sexual, de que esto se puede llevar a otro lado y que eso también perfila a la gente que está usando estos espacios. A diferencia de otras prácticas urbanas que suelen generar debates públicos, regulaciones o intentos de control, el cruising parece evitar una zona ambigua entre la visibilidad y el silencio. Aunque implica el uso sexual de espacios compartidos, muchas veces permanece fuera de la discusión pública, oculto a plena vista. Entonces, ¿por qué algunas prácticas son objeto de regulación y otras logran mantenerse en las sombras durante décadas? Porque es una práctica de hombres. Y quienes planifican son hombres, quienes hacen uso de hombres, y tiene un dejo súper patriarcal la sexualidad masculina. No quiere decir porque es homosexual deje de serlo patriarcal, por lo contrario. En Santiago sí, con el tema de la prostitución heterosexual y chicas travestis o trans, se han dado ciertas discusiones del barrio El Golf, en Las Condes, por ejemplo, pero se da porque son barrios de clase alta. Porque la prostitución existe en los barrios fuera del cono céntrico de Santiago, de los centros financieros y todo. La prostitución de gente, la pobreza se da, o sea, en las periferias, Puente Alto, San Bernardo, lugares donde, y ahí existe más, o no sé si existe más, pero uno puede visibilizar más prostitución masculina, femenina, de chicos trans, chicas trans, que van habitando esos espacios y fuera de la regularización. O sea, en Santiago no sé si se ha pensado en eso, si se pensó en el barrio, como ordenar un barrio de prostitución, un barrio rojo, estos barrios rojos que se les llaman. Se movió en un momento a las prostitutas y travestis que estaban trabajando en el parque forestal en la comuna, bueno, ahí inicia entre Santiago y Providencia. Se les movieron unas cuadras al final del parque. Antes estaban a la vuelta de Plaza Italia iniciando en el parque. Se le movieron y ahora están más abajo, hacia Santa Isabel, en esas partes. Puedes encontrar todavía. Está el tema, no sé, de regular a través de eso los cafés con piernas, cosas así. Pero el cruising yo creo que es una sombra mantenida porque es algo netamente masculino. Sigue siendo un privilegio porque
Aunque uno se expone y uno está muy expuesto a violencia, porque ahora también han pasado casos en los que va y te roban. El chico finalmente no quería relaciones sexuales y yo conocí a otros hombres y les roban todo. Entonces también pasa eso. O si te pilla alguien como de guardias y cosas, no sé si te llevarán detenido, nunca he estado en situaciones así. Pero claro, existe, hay gente que lo sabe, gente que no. Yo de repente cuando converso de esto hay gente que queda así como, ¿de verdad pasa esto? Y es como, anda, pasa a 10 metros tuyo. No sé, pasa a una caminata tuya y es algo que ha estado así silenciado, que se mueve. La existencia de estas prácticas abre preguntas sobre los límites de la planificación urbana, los usos imprevistos del espacio y las formas en que las personas resignifican la ciudad más allá de aquello para lo que fue diseñada. Nos vamos a una pausa y ya volvemos para explorar estas geografías discretas y las experiencias que las atraviesan. Estás escuchando Antropociudad, un podcast donde exploramos las historias y formas de habitar en las ciudades de América Latina. Desde las dinámicas urbanas más sorprendentes hasta las maneras en que la gente transforma su entorno, aquí descubrimos que cada ciudad tiene una historia única que contar. Si estás disfrutando este episodio, no olvides suscribirte para acceder a más contenido. ¿Qué significa habitar una ciudad? Aquí, en Antropociudad, seguimos buscando las respuestas. Estamos de vuelta en Antropociudad y hoy visitamos una cara oculta de Santiago de Chile. Hernán Stay nos cuenta acerca del mundo del cruising, encuentros sexuales que desafían las nociones de lo íntimo y lo público. Como ocurre con muchas prácticas urbanas, el cruising se desarrolla al margen de los usos para los que fueron concebidos los espacios. No responde a la planificación, pero se adapta a ella. Primero hay que entender que en esta lógica de ordenamiento no está la dimensión sexual. No existe una planificación es algo que pasa a la sombra. No se considera, no se contempla. No creo que exista gente pensando en hacer un parque porque va a ser un espacio de encuentros sexuales random. Es la primera premisa que se me viene a la mente. ¿Cómo incluirlo? ¿Habrá que incluirlo? Es una pregunta que también me da vuelta. O sea, si van infancias al parque y se toman con eso, es algo... Hay discusiones profundas en cómo incluirías esto. O sea, un cine para personas homosexuales que sea en un lugar privado, que paguen una entrada y adentro hagan lo que quieran. Perfecto. Se puede regular. Lo puedo tener en mi planificación urbana. No de quizás de prioridad, pero ¿cómo regulo el uso de un parque que es abierto, que es público, que es de paso y de tránsito? Pero quizás una de las cuestiones más llamativas de esta práctica es la forma en que personas completamente desconocidas pueden llegar a compartir experiencias de enorme cercanía en medio de la ciudad. Mira, me quedo con esto de que los extraños pueden hacer cosas íntimas, y muy íntimas en este caso que estamos hablando. Y pasa porque el placer y la sexualidad principalmente de la gente y de las personas que estamos como perfilando igual para este análisis, tienen que ver con una cotidianidad dentro de las rutinas de vida igual. Entonces encontrar el placer o la sexualidad más carnal es algo que de toda la evolución social y cultural en Occidente nunca se ha ido, siempre ha estado. Que se ha ocultado socialmente, todo lo que quieras. Pero ¿en algún momento desapareció realmente? Si todavía existen ciudades metropolitanas tan grandes como Santiago. Yo conozco también lugares de cruising en Buenos Aires, en Montevideo. Entonces, también se fue a algún lado se logró normar esa sexualidad o sigue existiendo hoy en día en esto de los flujos cotidianos. Se va adaptando al modelo de cómo la urbe adapta a la ciudad. Esto viene de abajo y encuentra un lugar donde expresarse. Encuentra un método, un horario, un lugar. Encuentra personas que están dispuestas a y sigue coexistiendo. Como señala Hernán, no se trata de un fenómeno nuevo. Son prácticas que acompañan a la ciudad desde hace mucho tiempo y que han coexistido con sus rutinas y espacios, aunque generalmente permanezcan fuera de la conversación pública. Es que la ciudad siempre ha tenido esto que está ahí, que coexiste, que la acompaña. Pero nadie lo quiere decir, quizás porque convenga también que esté ahí, porque es cómodo que esté ahí. Pero siempre ha existido. Y a medida que la ciudad se planifica, se ordena, se higieniza, esto se va moviendo también. Pero nunca dejando de existir.
Se modifica la dinámica, evoluciona la dinámica, se mueve despacio, se concentra. Quizás de aquí a 10 años más ya no está en el Cerro San Cristóbal y se encuentre en otro parque, o en otro lugar, y así se va dando. Pero es algo que evidencialmente está en la urbe, coexistiendo dentro de la ciudad. Y vuelvo al tema, o sea, tú vas aquí mismo en Quito, al Parque La Carolina, y quienes están sin polera y mostrando todo el cuerpo son hombres. Difícilmente vas a encontrar mujeres haciendo calistenia y mostrando su cuerpo como lo muestra un hombre. Los que llegan allá, los ciclistas y todo, son hombres los que se ubican en esta práctica. Pero sí también hay un dejo. Entonces, claramente la ciudad también nos deja entrever cómo está creada o para quién está pensada también. No, quizás no planificadamente, pero es porque es parte de la ontología y ha sido así. Entonces, replantearlo, parar, pensarlo y analizarlo es incómodo de repente para la gente. Sobre todo para los hombres. Porque te posiciona en un privilegio que a la gente no le gusta aceptar. Si estas prácticas persisten, no es únicamente porque existan ciertos espacios disponibles, también hay dinámicas sociales que permiten su continuidad. No es como que ya vamos a llevar el cruising para acá. No es una decisión que se da de quienes usan, sino que es como una dinámica implícita del grupo y se va moviendo y se va abriendo el espacio y se va dando y coexistiendo. Como que sería difícil un poco llevar esto como planificado, por decirlo así. Por eso te digo que quizás es donde la ciudad está pensada y planificada por hombres. Los hombres nos van a reclamar por eso. Muchos hombres saben qué pasa en los baños. Si vas a un baño de una ciudad, al terminal de buses, Alameda en Santiago, el terminal del sur, que están pegados. Un tránsito de gente inigualable. Y hay hombres que se dan cuenta que pasa eso. Pero nadie dice nada. Y sabes qué pasa. Y chao, no tienes por qué involucrarte. Pero tampoco decirlo y tampoco exigir. No es una exigencia ciudadana. Y esos son códigos de silencio entre los hombres, entre la estructura patriarcal. Porque eso no se cuenta, eso no se dice. Tú sabes que existe, lo viste. Quizás tienes una idea. Quizás estás muy en contra, pero tampoco lo andas diciendo. Pero ahí hay una complicidad también entre hombres. Entonces esto, como te digo, si la ciudad se planifica, se mueve y se ordena, esto va detrás, articulándose para seguir existiendo. Al escuchar estas experiencias resulta difícil no pensar en una idea planteada por el pensador francés Michel de Certeau. La vida cotidiana, la vida en la ciudad, no es solamente la que aparece en los planos, las normativas o los proyectos. La ciudad también se construye a través de las prácticas cotidianas de quienes la recorren, la habitan y le dan usos que muchas veces escapan a cualquier planificación. El cruising nos recuerda, como otros fenómenos nos han recordado en episodios anteriores, que los espacios urbanos nunca tienen un único significado ni una única función. La vida urbana está constituida por múltiples capas que coexisten al mismo tiempo, algunas visibles y legítimas, y otras que permanecen en los márgenes sostenidas por códigos compartidos, silencios y formas discretas de reconocimiento mutuo. El cruising nos habla en primera instancia de sexualidad, pero también de poder, de género, de anonimato, de riesgo y de las formas en que las personas negocian su lugar dentro del espacio urbano. Nos habla de aquello que puede hacerse, de aquello que se tolera y de aquello que, aun siendo conocido por muchos, rara vez se nombra de manera abierta. Quizá la lección más interesante que nos deja este fenómeno es que las prácticas no siempre desaparecen cuando la ciudad cambia, se transforman con ella. Si se cierra un espacio, entonces aparecen otros. Si una zona es vigilada o remodelada, los recorridos se modifican. Mientras la ciudad se mueve y se reorganiza, estas formas de encuentro también encuentran nuevas maneras de persistir, porque son también el resultado de lo que sus habitantes imaginan, desean y hacen posible en su vida cotidiana. Antropocidad es un podcast del Laboratorio de Investigación Aural de Flaxo Ecuador y producido en Flaxo Radio. La dirección es de Alfredo Santillán, el guión, la producción y locución es de Junior Hernández y la postproducción corre a cargo de Javier Macas. Las canciones empleadas para este episodio son I Want to Break Free de Queen y Breaking the Law de Judas Priest. El fragmento de audio empleado proviene del canal de YouTube del creador de contenido El Chacal de México. Nos vemos en un próximo episodio para seguir explorando las historias que hacen de nuestras ciudades lugares extraordinarios. Hasta entonces.